primer lugar, en cuanto a la viruela símica o viruela del mono, debemos aclarar que es originaria de África Central, que hay dos variantes, una de África Central y otra de África Occidental, que la diferencia es que la variante de África Central es más agresiva o tiene más letalidad que la de África Occidental. Se han detectado casos en los últimos días, como ustedes saben, en la región de Europa, en Norteamérica, y hay un caso sospechoso en Argentina. En nuestro país, y es importante dejarlo claro, hasta el momento no se han detectado casos sospechosos ni casos en seguimiento. Nosotros estamos siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al tratamiento, en cuanto a la indicación, en cuanto al seguimiento, y en ese sentido no se han detectado casos que presenten sospechas que hayan llegado al Ministerio de Salud Pública. Nuestra área de epidemiología, de vigilancia sanitaria, está atenta y en seguimiento a todo lo que sucede en el mundo. Nuestros técnicos tendrán en los próximos días instancias de aprendizaje, de intercambio y de diálogo con autoridades mundiales y de vigilancia mundial. Y en ese sentido estamos muy atentos y siguiendo lo que está pasando en otras regiones del mundo con esta patología, esta infección que ha sucedido en los últimos tiempos. ¿Podría suceder lo mismo que sucedió con el coronavirus? Es muy difícil poder vaticinar algo al respecto. El coronavirus creo que nos ha dejado una enseñanza muy importante, que en cuanto a la salud pública, la salud humana, tenemos que siempre tener la guardia alta. No podemos llegar a poder definir o decir en este momento qué pueda llegar a pasar o no, pero nuestra obligación como Ministerio de Salud Pública, Autoridad Sanitaria, es tener la guardia alta y prepararse lo mejor posible para cualquier tipo de escenario. ¿Hay alguna recomendación para personas que, por ejemplo, hayan viajado a España recientemente, que hayan estado en lugares donde todos sabemos el foco quizás sea más de mayor cantidad de casos? ¿Hacen el Ministerio de Salud Pública una recomendación en ese sentido? Quizás la recomendación es, todos saben el tipo de contagio que puede ser por la piel, por el aire, por el fluidos o mucosas, personas que pudieran llegar a estar en riesgo, hacer una autoevaluación y apenas haya aparición de síntomas, el contacto inmediato con el médico, con su prestador de salud, que eventualmente va a devenir en un contacto con el Ministerio de Salud Pública. ¿Trascendió que podía haber algún caso sospechoso? ¿Eso se descarta? ¿Ya se hizo el análisis en que no hay o no hubo nunca ningún caso sospechoso con algún síntoma? No, quizás lo que se comunicó es que el Ministerio de Salud Pública hace el seguimiento de los casos sospechosos, es lo que sucede en este tipo de cuestiones, que el Ministerio realiza seguimiento. En nuestro país no han aparecido casos sospechosos o casos que el Ministerio tenga que hacer seguimiento. Eso es importante aclararlo. Dos preguntas en una. ¿Qué sintomatología presenta este tipo de patología? ¿Y hay una vacunación tradicional que puede aplicarse a estos casos también? Es fiebre, cefalea, aparecen erupciones en la piel. Y en cuanto a la vacunación, la viruela fue erradicada hace muchos años con vacunación justamente. Se está estudiando a nivel mundial si se puede llegar a tener esa herramienta o el reservorio de vacunas que hay, si se puedan utilizar en alguna zona en particular. Es un poco más benigna que la viruela tradicional, ¿eso también está avalado científicamente? Eso también, como le decía, de acuerdo a la cepa que pueda llegar a contagiar, hay dos tipos, la de África Central o región del Congo y la de África Occidental. Y en este caso nosotros estamos haciendo el seguimiento día a día, minuto a minuto de lo que está pasando. Estamos en vivo para Nuestra Noticias. ¿Hay alguna franja etaria que ya sea estudiada que sea la más afectada? No, no tenemos esa información, no es que afecte a alguna franja en particular. Nosotros estamos en seguimiento. ¿Estamos ante una nueva ola de COVID? Bueno, hoy va a salir en la tarde el nuevo informe, se mantiene la tendencia del aumento. Yo no sé si calificarlo como ola, sí que va a haber oscilaciones. Eso es lo que nuestros expertos nos indican, que la enfermedad ahora se va a comportar de manera oscilante y que lo importante es tener buenos niveles de vacunación. Por eso con el ministro Salinas hace días determinamos la apertura de agenda para la cuarta dosis en población de 18 a 49 años. Ya hay 150.000 personas inscritas para recibir esa cuarta dosis y en los próximos días van a recibir
hora para que puedan vacunarse. Es importante mantener las medidas de cuidado que venimos manteniendo hace 2 años, sobre todo quizás en ambientes de riesgo. Todos hemos aprendido en estos 2 años cuáles son las medidas que son eficaces, cuáles son otras que quizás no habría que tener y cuál es la conducta para que uno no se contagie. En ese sentido, instar, como hizo el ministro Salinas hace unos días, a retomar lo que eran las medidas de precaución en los ambientes cerrados, que tienen poca ventilación o baja ventilación, y bueno, simplemente eso, y acompañarlo con una buena vacunación. Tenemos a disposición la 4ª dosis, para toda la población mayor de 50 años ya estaba disponible y se sigue vacunando. Ahora abrimos para 18 a 49 años y bueno, esa creo que ha sido la herramienta que nos ha permitido sobrellevar o mejorar o tener la situación que tenemos. ¿Hay vacunas suficientes? ¿Se prevé hacer una nueva compra? Y por otro lado, ¿cómo ha sido la inscripción en cuanto a las franjas etarias? Las vacunas ya están aseguradas para toda la población, como lo habíamos determinado desde hace meses, ya desde el año pasado, que para este año ya está asegurada la compra de vacunas para toda la población. Y bueno, como siempre, las franjas etarias quizás más añosas son las que más tienen adherencia o adhesión a la vacunación. Nosotros hacemos el llamado para que toda la población se pueda vacunar. En su momento se había insistido bastante de las personas con comorbilidades. La recomendación ahora es para el público en general, para que todas las personas puedan agendarse para darse la 4ª dosis, sobre todo aquellas que se dieron 2 Sinovac y la 3ª de Pfizer. El escenario de 2 Sinovac y una dosis de Pfizer es en Uruguay que se ha dado. Por eso ahora ponemos a disposición completar el esquema de vacunación con Pfizer. La recomendación, como tú decís, es a las personas que tienen comorbilidades. En ese sentido, el listado de las comorbilidades está publicado, pero nosotros abrimos la agenda a todo el que desee vacunarse, que tenga alguna comorbilidad o que consulte al médico, porque en ese sentido es más práctico, más ágil y más eficiente de esta forma, porque si no teníamos riesgo de que queden personas que verdaderamente tengan la comorbilidad, la necesidad y que se les sea determinada la vacuna, pero que por un tema de logística no pudiera ser vacunado. Ahora, para el público en general, hay mucha gente que quizás se dio la 3ª dosis hace ya prácticamente 1 año, 10 meses, 9 meses. ¿Cuál es el umbral de protección que tiene la vacuna de Pfizer? Es justamente lo que le decía, depende de la persona, depende de su condición sanitaria, si tiene algún tipo de comorbilidad que pueda determinar que sea persona de riesgo y en ese caso sí adherir o solicitar la 4ª dosis. Pero básicamente depende de la persona, es un tema más individual. Ministro, en el cambio de tema, ¿hacia dónde apuntan las mejoras presupuestarias en la próxima rendición de cuentas? ¿Hay un régimen de prioridades establecido en su cartera, básicamente? Bueno, desde el Ministerio de Salud Pública, desde el 2020 que asumimos, hemos transitado un camino de mayor control financiero de las instituciones. Con el ministro Salinas estamos preparando una serie de artículos para incluir que vayan en ese sentido y algunas otras mejoras, pero como saben, en el sistema de salud, básicamente en cuanto al área pública, es ACE quien maneja mayor presupuesto asistencial. El Ministerio de Salud Pública tiene el rol de contralor, de fiscalización y de rectoría sanitaria, y es a través de los prestadores de salud que se impone esa política sanitaria. ¿En líneas generales se prevé mayor asignación de recursos, aunque todavía no se sepan específicamente las cantidades? Que el Ministerio tiene el rol más de articulación, de rectoría, en cuanto a la asignación de recursos o gasto público, inversión pública en salud, es a través de ACE que se hace la mayor inversión. ACE tiene un presupuesto de unos $1.000 millones, el Ministerio de Salud Pública es mucho menor y básicamente la inversión del Ministerio de Salud Pública es en vacunas, en métodos anticonceptivos y en medicamentos de alto costo. Y en ese sentido se va a seguir la línea que se trazó desde el principio. Sí se van a mejorar aspectos de la política sanitaria, como es el contralor financiero a los prestadores de salud, que ha quedado demostrado en este último tiempo que es importante tener ese control mejor, más eficiente, para que podamos mejorar la calidad de los prestadores de salud desde el punto de vista financiero. Santiago, ¿cómo se está desarrollando la vacunación contra la gripe? ¿Hay mayor adhesión tras la pandemia? ¿Han notado eso en la población? Estamos viendo que hay mayor adhesión a la campaña antigripal. Ya llevamos suministradas 250.000 dosis de vacuna antigripal, lo cual en el mismo tiempo ha superado lo que es el año pasado. Eso la verdad que nos reconforta y nos impulsa a que hagamos el llamado nuevamente a que todas las personas reciban la vacuna antigripal. Obviamente que la población de riesgo es población prioritaria que reciba esta dosis.
ante la llegada del invierno. Estamos teniendo un clima que es favorable para lo que es la circulación de este tipo de enfermedad, por eso es importante que reciban la dosis de la vacuna en estos días antes de la llegada del invierno.